La historia de hoy, o lo que continúa hoy, el texto de hoy, del capítulo 14, del 25 al 35, en la que nos habla el Señor de las exigencias y el costo del discipulado. Exigencias y costo del discipulado. Sigamos el texto y podemos extraer o distinguir o decir algo de lo más relevante. Lo primero que nos salta a la vista es que grandes multitudes iban con él. Una vez más, Lucas enfatiza algo que lo repite constantemente, que en su viaje a Jerusalén, el Señor va ya en la etapa final de su ministerio terrenal, yendo hacia Jerusalén para llegar a las últimas semanas de su ministerio, la crucifixión y la muerte, así como lo hizo antes en su ministerio en Galilea, que describe en los primeros capítulos también el evangelista Lucas anteriormente. Jesús es seguido por mucha gente. Dice que cuando pasaba por aldeas, venía la gente de las aldeas a escucharlo a la orilla del lago, y cuando él cruzó el lago en barca, la gente se fue caminando por la orilla del lago y llegó allá y lo estaba esperando antes que él llegara. Lucas también, en otra característica propia de él, no precisa tiempo ni lugar. Es algo que ya hemos reiterado. No está Lucas preocupado de un estricto orden cronológico en su relato, ni geográfico, en el sentido de poner énfasis en estos detalles como fundamentales para el relato mismo. Solo cuando es necesario y como un apoyo histórico o un reforzamiento histórico e ilustrativo lo explicita. Era el rey Herodes, o era tal rey, era tal gobernador de tanto, y ahí vino el cumplimiento del tiempo, y vino el anuncio al Señor, y 9 meses después, o tanto. Pero no es siempre su principal motivación en el relato. La mayor parte de las veces él no lo precisa, ni el lugar ni el tiempo, como lo hace aquí, porque no es lo relevante ni es útil a los propósitos que él tiene al escribir el Evangelio para mostrar a Jesús como el Señor, como el Mesías prometido, como el Hijo del Hombre, como el hombre perfecto, como el Dios encarnado. Y lo destacado aquí es lo que Lucas reitera. Muchos se interesaban en oír a Jesús y le seguían para oírle. Otros le seguían por curiosidad. Como en otro texto por ahí dice, veamos qué quiere decir este palabrero, refiriéndose a Pablo. Decía en otros lados, ¿no? ¿Qué quiere decir este palabrero con las cosas que dice? ¿Ah? Nosotros aquí los conocemos como los charlatanes, ¿no? Ahora ya no se ven mucho, ¿no? Será que hay muchos charlatanes en la televisión como para estarlos viendo en la calle, ¿no? Pero antes, cuando no había televisión, era típico que usted en la calle se encontraba un hombre y ahí estaba contando cosas y la gente lo escuchaba, miraba y se llamaban charlatanes. Eran como cuentacuentos en el fondo. Y había gente que lo seguía por curiosidad, para saber qué es lo que decía, por qué tantos demás lo siguen, vamos a ver de qué se trata. Pero habían otros que lo seguían porque pretendían, anhelaban obtener algún beneficio, algún provecho de él, ser beneficiarios de alguno de sus milagros, como cuando multiplicó los panes y esperaban a lo mejor comer algo rico o alguna cosa, ¿no? Algún milagro o bendición particular. Y había otros peores que le seguían acechándolo para acusarle. Por eso se juntaba una gran gente alrededor del Señor. Lo notable es eso, que siempre había un auditorio ávido para él. Algunos, como decía, por contención, otros por ansias de conocer, y otros para buscar dónde pillarlo y acusarlo a la autoridad. El relato dice que en una forma repentina, no lo explicita el texto, pero en el lenguaje que está escrito en el Evangelio da a entender que fue así. Él se da vuelta y se dirige a la multitud expresándoles algo que sorprende a todos y que revela que no era exactamente
la popularidad ni la fama lo que el Señor buscaba. Él no se desagradaba con que la multitud le siguiera, para escucharle y para verle, para oír sus enseñanzas. Por cierto que no. Pero él conocía el pensamiento y el corazón de los hombres y sabía que muchos le seguían, así como decíamos aquí, como la parábola del sembrador, ¿no? Algunos como tierra fértil, pero otros como tierra entre espinos, otros como tierra entre rocas, otros como entre la zarza. Algunos por contención, otros por curiosidad, otros por beneficio personal. Pero habían algunos que le oían con la intención de hacer vida en sí mismo la palabra, el mensaje que él les traía. El Señor tiene una misión trazada y una misión que cumplir y sigue esa misión, que efectivamente llega a la etapa final, que es su muerte y su crucifixión. Era su misión redentora. Él estaba enfocado en esa misión redentora. Por eso que no le importaba la popularidad. En alguna ocasión, recuerde, en otro evangelio se dice por ahí que la multitud quiso proclamarlo rey. No estamos hablando de Osana y Osana cuando entró a Jerusalén, no. Estamos diciendo que en una ocasión, por alguna razón de los hechos que él hizo, quisieron proclamarlo rey, pero él, dice el texto, se les escabulló, se les fue. A tal punto de repente él cautivaba con su mensaje. Y el Señor, entonces en volverse hacia ellos y hablarles, les pone exigencias o condiciones para ser su discípulo. Y ahí entonces dice, volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Destaquemos que el Señor dice que seguirle tiene un costo que hay que asumir. Seguir a Cristo tiene un costo. El ser discípulo del Señor tiene un costo. Es gratis, porque no hay que pagar por Él, pero hay un costo que pagar. Eso está diciendo el Señor. El que quiere ser mi discípulo va a tener que pagar un costo. Y lo expresa en 3 exigencias o condiciones. La primera es esta: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Al que lee por primera vez el Evangelio, o lo escucha por primera vez este texto, le puede parecer chocante estos términos que usa el Señor. Otras traducciones dice: el que no odia a su padre, su madre y su hermana, etc. Que es como un sinónimo, ¿no?, de aborrecer. ¿Cómo alguien que dice que se debe amar aún al enemigo puede decir que odiemos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos para ser sus discípulos? ¿Es una contradicción de la Escritura, o de la enseñanza, o de este líder, o de este maestro? Por cierto, para el conocedor del Evangelio y el lector de las Sagradas Escrituras, sabe que el Señor ha mandado a amar al prójimo, a honrar padre y madre, a amar a los hermanos y aún a los enemigos, y que el Nuevo Testamento nos enseña que amar al prójimo es cumplir la ley de Dios, y que lo principal para el hombre
es amar a Dios de todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo, incluido allí mi esposa, mi padre, mi madre, mis hijos, mis nietos, mi familia, como a mí mismo. Aquí tenemos que hacer un pequeño, yo lo tengo entre paréntesis, ¿no? Un pequeño paréntesis explicativo. La Biblia se interpreta a sí misma. La primera regla de interpretación bíblica es que si usted no entiende un pasaje que está escrito, tiene que buscar el entendimiento a la luz de otros que son claros. Un pasaje poco claro, que puede parecer oscuro, que tiene un lenguaje a lo mejor que no entiende, se debe explicar por otro más claro que aclare exactamente, valga la redundancia, lo que ahí se quiere decir. Y el concepto que el Señor está usando lo explica cuando Mateo traduce o relata un hecho muy similar o un pasaje que es equivalente. En el capítulo 10, él dice, el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, lo que está diciendo el Señor, el que ama a otro, a su padre, a su madre, a su hijo, a su mujer o a quien quiera que sea, más que a mí, no puede ser mi discípulo. La exigencia de Jesús es el amor hacia Él sin condición. Como aquel, cuando se acuerdan ese texto que hace poco vimos, déjame que vaya y entierre a mi padre. Una excusa más. El Señor pide decisión hoy por Él y no mañana. Decimos, la exigencia es el amor sin condiciones, el amor superior a todo otro amor. Como lo expresan las parábolas que he dicho, Él es la perla de gran precio, que el hombre que encontró vende todo lo que tiene y la adquiere esa perla de gran precio. O encuentra un tesoro en el campo y vende todo lo que tiene y compra ese campo para adquirir para sí ese tesoro. Entonces, entrar en relación con Jesús es amarle sobre todas las cosas. Es darle a Él el primerísimo lugar. Recuerda el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor allí está demandando exclusividad en la adoración y el primer lugar en el amor. Aquí pide, exige más bien a quienes están al auditorio que está detrás de Él y a nosotros, por supuesto, como sus discípulos en la posteridad. Aquí pide Jesús ser lo primero, ser lo principal, ser el gran amor de la vida. El verdadero amor, dice Juan, echa fuera el temor. En una paráfrasis de esas cosas, ¿no? Un texto, o sea, salido de ese concepto y de lo que vinimos diciendo, un pastor muy querido para mí, que fue con quien trabajamos mucho en la juventud, siendo él asesor del departamento juvenil cuando yo fui director, pastor Daniel Contese, decía, un gran amor echa fuera los amores inferiores. Es decir, el amor al Señor que ocupa el primer lugar no puede tener comparación con ninguno. Por eso, Él demanda esto. Ninguno que ama a su padre o madre más que a mí, o como lo dice en el texto de aquí de Lucas, ninguno que aborrece o es capaz de aborrecer a su padre, a su madre, a su hijo, etcétera, por amarme a mí. Ninguno que no hace eso es digno de mí. La cita sobre la familia es porque en ella generalmente están los mayores afectos, ¿o no?
Pueden haber excepciones, por cierto. Siempre pensamos en alguien que no es capaz de amar a de su propia sangre como algo más bien anormal en las relaciones humanas. Pero Jesús es más valioso aún que el padre, que la madre, que los hijos, que los nietos, que la esposa o el esposo. Y aún más el Señor expresa o lo pone en un superlativo, y aún su propia vida. Es decir, quien estima más su vida que al Señor no es digno de ser discípulo del Señor. Y esto está relacionado con lo que sigue en el texto siguiente. El que quiera seguir al Señor tiene que estar dispuesto a poner su vida por Él. Y la segunda exigencia que el Señor pone es que para ser discípulo del Señor hay que llevar la cruz y seguirle. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz, cargar la cruz, llevar la cruz son imágenes que en los tiempos del Señor la gente conocía muy bien, dado lo extendido del castigo cruel romano de la crucifixión. Roma se había adueñado de toda la zona del Asia Menor, la había conquistado después de Carlomagno, de los griegos. Y entonces Roma imponía un castigo severo a los que consideraba traidores a su imperio y los crucificaban. Y ellos conocían, y se habla en relatos de historias, de libros históricos de la época, de que habían caminos donde estaban colgados como postes de la luz los crucificados, los condenados a muerte en la crucifixión. Por lo tanto, cuando el Señor habla de la cruz, todos imaginan esa cruz, todos imaginan ese castigo y entienden de qué está hablando. Porque Jesús usa esta imagen porque cuando el condenado debía ir a la crucifixión tenía que cargar su propia cruz. El Señor está demandando, diciendo que el que quiere ser su discípulo debe estar dispuesto a soportar todo lo que significa o pagar los costos de lo que significa ser su discípulo. La cruz cargada era solo dejada por el condenado en el momento en el lugar donde iba a ser crucificado. Y nosotros lo vemos eso en el Evangelio cuando relata la pasión del Señor y dice que Él cargaba su cruz, pero había sido tal la crueldad de los tormentos sufridos por los azotes y castigos de los soldados romanos previo a eso, que su debilidad le hacía caer en el camino y fue obligado a uno a llevar su cruz hasta allá, hasta el Calvario. La imagen que proyecta la frase de Jesús que viene a la mente al oír sus palabras es una imagen de suplicio, es una imagen de sacrificio, es una imagen de castigo, es una imagen de dificultad, es una imagen de dolor, es una imagen incluso de muerte inminente. Ninguno que quiere ser mi discípulo, o más bien el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es una cruz para cada uno. No es una cruz colectiva. Y cada uno debe llevar su cruz y debe hacerlo cada día. Tome su cruz cada día, dice el otro evangelio, y sígame. Tomar la cruz es seguir a Jesús en el sufrimiento o
estar hacer partícipe un poco de ese sufrimiento o estar dispuesto a ello. De alguna manera, como dice Pablo, si pudiésemos participar de sus padecimientos, si en alguna manera llegásemos a participar de sus padecimientos, lo dice así Pablo en Filipenses, si en alguna manera llegásemos a participar, participando de sus sufrimientos, participando de su muerte, de sus padecimientos. Por cierto, en los tiempos actuales, que duda cabe que han cambiado, ¿no? No somos nosotros, no son tiempos que pudiéramos decir que vivimos en peligro inminente, como el tiempo de los apóstoles o de los primeros creyentes que fueron perseguidos, que fueron relegados a las catacumbas, que muchos pagaron con su vida el seguir al Señor y predicar el Evangelio. Pero hoy hay otras formas de sufrimiento por el Señor. Hay otras circunstancias o hechos que nos pueden hacer padecer por Cristo. La sociedad posmoderna en que nosotros nos movemos, en que nos ha correspondido vivir, nos está imponiendo cargas que pueden transformarse en problemas. Y somos advertidos por el Señor, y esto tendremos que arrostrarlo, enfrentarlo. No podemos contemporizar con el mundo, no podemos asimilarnos al mundo, amoldarnos, como dice Pablo en Romanos 12, amoldarnos a nuestro tiempo, no. Tenemos que vivir como contestatarios, como antitéticos del mundo, es decir, donde el mundo dice blanco, nosotros podemos estar a lo mejor necesitando decir negro. Porque la Escritura nos manda, porque el Señor nos pide, porque el mensaje del Señor es uno y no debe amoldarse a lo que el mundo quiere. Cada día se hace más difícil sostener los valores y los principios de la fe en el trabajo, en la universidad, en los medios de comunicación. Se denosta, se ataca, se desprecia el mensaje del Señor y el Evangelio y aquellos que lo pregonamos. Pero es parte de lo que el Señor exige al llevar la cruz. Y este llevar la cruz del Señor es parte del testimonio que debemos dar ante el mundo. El que no toma su cruz y no sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y la tercera exigencia del Señor en que Él pone para ser discípulo es expresada en el versículo 29 como la renuncia. No, 33, el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El Señor está poniéndolo todo en posición negativa. Si usted no hace esto, no puede ser mi discípulo. Si no hace esto otro, no puede ser mi discípulo. Y si no hace aquello, no puede ser mi discípulo. El Señor quiere, en primer lugar, quiere que llevemos la cruz, que le sigamos, y pide renunciar a lo que se posee. Para ello Él detalla, enseña dos pequeñas parábolas. La parábola del constructor imprudente, que quiere edificar una torre, un edificio, y se empieza a construirla y se encuentra con que le faltaron los recursos para colocarle
el techo, las puertas o las ventanas, que ya no pudo terminarla. Y se lanza sin calcular los costos a construirla. Y no logra acabarla, y entonces se convierte en el hazmerreír de la sociedad a su alrededor, de los demás. Se burlan de él. Mira pretensión, quería hacer la mansión y no le alcanzaba ni para una media agua. Pero la segunda parábola es del rey, que es un rey razonable. Él pone al rey ahí como un rey prudente, que antes de ir a la guerra, evalúa y negocia la paz, sabiendo que sus fuerzas son mucho menores que el enemigo y que la derrota es segura. No puedo dejar de pensar ni decirlo aquí, ¿no? En el año 1982, febrero del 82, no sé si muchos de ustedes se acuerdan, Argentina le declaró la guerra a Inglaterra, sin calcular el costo. Sin calcular el costo de la vida de muchos jóvenes y adolescentes que fueron obligados a ir allí a una derrota segura contra soldados profesionales. Sin calcular el costo que una nación tan poderosa como el Imperio Británico tenía las fuerzas suficientes para derrotarlas como lo hizo. Y la responsabilidad de esos hombres era esa. De aquellos que llevaron a Argentina a esa guerra. Eran como este hombre que el Señor relata. No como este rey, era como el de la construcción. No calcularon el costo y fueron a desafiar a un poderoso imperio, pensando que como estaban tan lejos no iban a venir. Mandaron un polo portaavión nomás, un solo, y le ganaron la guerra. Facundo Cabral decía en uno de sus recitales que, lamentando esto, no decía él, que hayamos llegado al punto de decir, por favor, no bombardeen Buenos Aires. Quien conoce Buenos Aires entiende la súplica, es como decir, no bombardeen París en la guerra. Y los alemanes respetaron no bombardear París. Bueno, pero ese es un paréntesis. Digo, esa historia revela que hay gente que es así. Es decir, no, yo soy capaz, yo puedo, yo voy a hacer, yo tengo los recursos, yo tengo la inteligencia, yo tengo la capacidad, tengo un bolsillo fuerte, tengo el crédito del banco, pero no calculó bien. Le subieron el cemento, usted que es constructor, hermano, ¿no? Le subieron el cemento, le subieron los fierros y se acabó la cosa. Y no pudo terminar. Y el otro dice, no, si yo tengo mis 10.000, son muy fuertes, son muy buenos guerreros, pero el otro viene con el doble. Y el Señor dice que así es como debe actuar el creyente. El que quiere ser discípulo de Él tiene que calcular el costo que significa. El Señor expresa que por medio de ambas cosas, ya sea construir una torre o ir a la guerra, para ello se calcula el costo antes, se planifica antes y luego se inicia la construcción o se va a la batalla. Y expresa que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es decir, aquel que se aferra a sus posiciones, que valora más lo que tiene, aún lo intangible como su educación, como su posición social, su prestigio, su desarrollo profesional, lo valora más, digo, que lo que ama a Jesucristo, debe sacrificar aquello. Debe renunciar a ello. No se trata de que usted renuncie a su profesión,
que renuncie a un trabajo, que renuncie a la familia. Se trata de que usted la ponga en el justo lugar de sus afectos, de sus intenciones y de su trabajo y de su preocupación, poniendo por sobre ella al Señor. Debe ponerla en el orden correcto. Después de Jesús, todo. Antes que Él o sobre Él, nada. Así de simple, así de sencillo y así de difícil. A veces es menester dejar casas o cosas buenas, o sacrificios o tareas para servir al Señor. El Señor dijo: ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señalando exactamente aquí lo mismo, en otros términos y en otra ilustración. Si yo quiero ir allá, no puedo quedarme pegado en esto. Tengo que saber que para allá hay sacrificio, que para allá hay prueba, que para allá puede haber dificultad, que pueden haber cosas que dejar. El autor de Hebreos dice: despojándonos del peso del pecado y de todo lo que nos asedia, sigamos hacia el frente, hacia el autor y consumador de la fe. La figura del dejar cosas siempre está presente en la palabra del Señor. Pablo dice que el soldado que milita o que aquel que corre la batalla se despoja de todo peso para correr la carrera que tiene que correr, aquello que le obstaculiza para llegar a la meta. ¿Qué es lo que más ama? ¿Qué es lo que más ama en la vida? ¿O qué es aquello por lo cual se afana en la vida? ¿Hay algo que lo llene más? Algo que se transforme en una cosa sin la cual su vida no tendría sentido o no podría seguir viviendo. Pues a ello se refiere el Señor. Renunciar a todo por tenerlo a Él. Y con Él se tiene todo. Es una de las paradojas del Señor. El que pierde su vida por causa mía, la hallará. La disposición a entregar todo en las manos del Señor para seguirle a Él viene seguida de la bendición que Él dice: ninguno que deje padre, madre, casa, tierra y todas cosas por mí, ninguno dejará de tener más casas, padres y la vida eterna. Le agrega un plus. Nos da una familia más grande y nos da la promesa cierta de la vida eterna con Él. Y la conclusión del texto, que alguien pudiera decir como que no tiene que ver con lo que dice Lucas, pero nosotros sabemos que Lucas está dando un sentido temático a su escrito. Él agrega después de este párrafo del costo del discipulado esta pequeña frase sobre la sal. Cuando la sal, buena es la sal, más si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. El capítulo de Lucas finaliza con esta breve frase del Señor relativa a la sal. La sal es útil como preservante, pero cuando se pone, y también sazonadora, por supuesto, pero cuando se pone insípida, dice, no sirve para lo que era.
En otro texto dice, sirve solo para ser echada en los caminos. Se usaba en esos tiempos sal en los caminos para endurecer la tierra y permitir que estos caminos, estas huellas no se borraran con el paso del tiempo, la lluvia, el viento, etc. Si la sal, según tiene una utilidad como preservador, como sazonador, si pierde su calidad, ya no sirve. Alguien que pretende ser discípulo del Señor Jesús y ama a su madre, a su padre, a su hijo, a su esposa, a cualquier cosa, más que al Señor o aún su propia vida, es sal insípida. El que quiere ser discípulo del Señor y no lleva su cruz es sal insípida. El que quiere ser discípulo del Señor Jesús y no renuncia a lo que posee, sino que más bien se aferra a ello, es sal insípida. No sirve para nada. No sirve a los propósitos del Señor Jesús. No sirve y no puede ser discípulo del Señor Jesús. Y el Señor dice esa frase, el que tiene oídos para oír, oiga, entienda, sepa lo que está escuchando, comprenda el mensaje, el llamado y la necesidad de renunciar para ganar, para tener. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal yo? ¿Está dispuesto a amar al Señor más que todo y todos? ¿O está llevando su cruz siguiendo al Señor? ¿Se ha dispuesto a renunciar a cualquier cosa que se oponga o se interponga en su relación con el Señor? Así será o puede ser sal sabrosa que sazona. Que el Señor nos bendiga.